que actualmente realiza de lo que será en breve la supercarretera. Hagamos un poco de historia, retrocedamos el tiempo a los años 30, siendo presidente de la República el general Abelardo L. Rodríguez, en los años 1932-34, aprobó la construcción de la carretera México-Morelia-Guadalajara que conocemos. Su trazo original comprendía México, Morelia, Cueneo, Panindícuaro, Zamora, etc. Cuando tomó posesión como presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, en 1934-40, por cuestiones religiosas con algunos pueblos, desde que había estado como gobernador del estado y para atenuar viejos resentimientos, modificó el trazo de Morelia a Zamora, quedando beneficiados los pueblos de Quiroga y Zapato. Este último fue el que más resentido estaba con el general Cárdenas. En esta forma, Panindícuaro quedó excluido posiblemente de un mejor futuro. Para el trazo de esta autopista, siguieron el camino real antiguo de Herradura, Guadalajara, Valladolid, México, que operaba desde la colonia y precisamente pasaba por Panindícuaro. Después de casi 60 años de haber quedado marginado de la carretera actual conocida, quedará conectado con este entronque a la nueva autopista. Cierto es que con esto el pueblo no le traerá beneficios, pero es un privilegio para Panindícuaro estar enlazado con esta moderna vía de comunicación.
Esta toma que estamos viendo es un modo de trillar muy rústico. Es la trilla del frijol. Que ya muy poco se ve por estos rumbos en la forma en que lo sacan. Estas preciosas tomas son de la hermosa casa de campo de la familia Gómez. Está construida con un gusto muy refinado. Todo muy de un buen gusto. Esta es una vista del pueblo de Panindícuaro, aproximadamente a unos 3 kilómetros del corte alto de la curva, de donde da vuelta el tren.
Se aprecia pues muy verde todo el pueblo. Se manifiesta la vida propia que tiene. Esta es una espléndida vista del Plan de Botello, admirándose en toda su magnitud. Este valle, pudiéramos llamarlo así, es como la antesala al Bajío michoacano. Allá por los años 30 a los 50, era como un silo por la cantidad de trigo y maíz que producía. Esta es una parte de la vía del ferrocarril en la parte de la curva. Esta vía fue construida en 1909. Por cierto que dicen que su construcción duró
dos, 2 años desde su inicio allá en Pénjamo hasta llegar a Juno. Ese tiempo fue un auge económico en Panindícuaro por la construcción de la vía y la planta de Botello, que se inició la planta en 1908 y se terminó en 1910, y la del ferrocarril fue en 1909 y se terminó en 1911. Era un medio de comunicación en esa época muy activo, y que pues al paso del tiempo por otros medios de comunicación pues se fue quedando atrás, que ya casi pues ya no ocupan la vía, el tren. Gracias. Al fondo vemos un trabajador que viene directo acá, va rumbo a su parcela a limpiar las zanjas para que queden en condiciones de regar y se les dé buena la cosecha. Estas escenas se ven cotidianamente Buenos días. Buenos días. de este tipo de hombres. Arreglo de las tierras con un tiro de caballos. Es muy rústico, ya no es mecánico como anteriormente o en muchas parcelas se hace. Ya no puede.
Caminando este. Esta es una escena diaria, que así todas las mañanas se ven los hombres del campo que van a sus labores, Está bien. contentos. Ándale. Adiós. Adiós. Con estas escenas que estamos viendo se comprueba que Pandicuaro es una región ganadera, que pues ya muy poco la están incrementando, pero que siempre tiende a seguir con esta tradición. Que es una parcela de trigo recién sembrada, pero no se sabe, no sabemos qué clase de trigo es, porque ese ya para dentro de unos 3 meses ya sale. Es una semilla especial que se siembra en este tiempo. Vemos que este trigo se siembra en este tiempo a principios de las aguas, porque oímos claramente el cantar de las chicharras que anuncian que quieren agua. Y hasta cierto modo pues, se oye un poquito agradable al oído ese canto melodioso y triste de esos animalitos.
Así como esta parcela que vemos allá por los años 30 a los 50, era todo el plano un silo. Era como un silo por la cantidad de trigo y maíz que producía. Por esos años, en los meses de abril, era agradable ver en los campos dorados cómo se formaban una tras otra las ondulaciones causadas por el viento tenue que se deslizaba silencioso sobre los trigales. Era pues un bello espectáculo que se admiraba a diario cuando el viento fresco soplaba suave sobre el ambiente cálido de la época. Llegaba la cosecha, la gente del campo se ponía en movimiento, unos en la siega, otros ya cosechando con máquina trilladora o en una modesta era a base de yeguas para obtener el grano dorado. Era una corta temporada de abundante trabajo donde mucha gente de la región se beneficiaba. Pero en todo hay cambio, por algunas circunstancias. Actualmente en el valle hay diversos cultivos: frijol, maíz, garbanzo, trigo, fresa, lentejas. Pero en contraste con estos cultivos, hay parcelas que no están beneficiadas. Esta es la vida cotidiana del pueblo de Panlífaro, que tiene vida propia, como lo estamos observando allá con esos trabajadores, que esas escenas se ven a diario en todas las parcelas de este gran plano. Allá por 1524, después de la conquista, don Juan Villaseñor recibe una encomienda que le otorgó por sus servicios Hernán Cortés. Esta encomienda comprendía
las regiones de Huango y Puruándiro, que prácticamente pues era una. Dentro de esta encomienda abarcaba los pueblos de Angamacutiro, Numarán, Conduripo y algunos pueblos de indios como Sirapecuaro, que son los indios que formaron posteriormente el pueblo de Panindícuaro. En un principio se sabía que cuando le daban la encomienda a un encomendero, pues no era de él la tierra, sino nada más ese era el usufructo de ella. Posteriormente, en 1542, le es concedida 2 caballerías de tierra a don Juan Villaseñor para que estableciera una estancia de ganado mayor. Así fue como, ya siendo propietarios ellos, los Villaseñor hicieron la estancia de Sirapecuaro. Como los españoles ya con esa donación que habían tenido, que les había hecho don Antonio de Velasco, los españoles tratan de sacar a los indios a como diera lugar, haciéndole varias argumentaciones, según ellos, que por ejemplo que se les enfermaban mucho las familias porque el sol les salía tarde. Ese era uno de los argumentos más trillados por ellos, pero se ha venido comprobando que la salida del pueblo de Sirapecuaro no fue precisamente por esa causa, sino en unos documentos que se encontraron en 1985 en la presidencia municipal. Afirma uno de ellos que se salieron porque ya no era posible vivir dentro del pueblo los indios por la abundancia de ganado que se reprodujo en toda esta región, y se vieron obligados a que les dieran esa merced a donde actualmente está el pueblo de Panindícuaro. Esta es parte de lo que queda de la primitiva hacienda de lo que fue la hacienda de Sirapecuaro. Aquí fue donde vivió la esposa del tercer encomendero, doña Mariana de Zúñiga. Vemos pues otra parte de esta antigua hacienda. Que en esa época también tenía su capilla donde iba a orar la señora Mariana de Zúñiga, que como dijimos era la dueña de esta hacienda. Pertenecieron a la hacienda primitiva de Sirapecuaro. Ahora estamos viendo las de la hacienda actual. Este cambio no se sabe con exactitud quién fue el que lo hizo, si fue
doña Mariana de Zúñiga, su hijo o cualquier otro de los dependientes, cualquier otro de los propietarios. Pero ya para el año de 1750 ya estaba asentado la nueva hacienda, que estaba aproximadamente a unos 80 metros de la antigua. A través de los años ha pasado por muchos propietarios. Allá a mediados del siglo XIX perteneció a una familia Marcasusa. Después la hacienda de Botello y el molino La Providencia la compró don Prudencio Cobian el 17 de junio de 1907 a Francisco de Padilla. Don Prudencio murió el 23 de agosto de 1925 y el 4 de octubre de 1927 se adjudicó la hacienda a su viuda Encarnación Amezaga, viuda de Cobian. Esta es una piedra antigua con la cual molían el trigo en aquella época, porque se tiene conocimiento según la historia que ya para el año de 1555 ya en esta hacienda había un molino de trigo. Don Prudencio murió el 23 de agosto de 1925 y el 4 de octubre de 1927 se le adjudicó la hacienda a su viuda Encarnación Amezaga, viuda de Cobian. Doña Encarnación rentó el molino el 3 de febrero de 1930 a don Ramón Urzay Orrantia. Cuando murió este señor, pasaron los derechos de renta a su sobrino, don Ramón Arias Urzay, en 1939. Como vemos, este corredor está hecho con los materiales clásicos de piso de barro, pilares de madera con sus zapatas, pero que al mismo tiempo le da una belleza muy singular con el techo de teja a esta bonita hacienda.
Esta es una de las salas. Se ve luego la sencillez con que está hecha, pero al mismo tiempo se le ve la elegancia. Todo está muy adecuado a un buen gusto. Está ordenado muy sencillamente. Su piso es de madera barnizada. Que le da una apariencia muy elegante. Esta es otra de las recámaras de la misma hacienda. Está dispuesta del mismo buen gusto que las demás. Este es un rincón típico michoacano. Con sus jaulas, su Cristo. Unas calabazas, una estufa, ollas y una cómoda. Esta es la estancia que perteneció al señor don Ramón Arias. Muy bien decorada, muy bien ordenada. Un rincón para el descanso y el estudio. Posiblemente en este espacio horas y horas en descanso.
Esta es una vista del molino allá del siglo, a finales del siglo pasado y a principios del presente. Se llamaba, en el siglo pasado se llamaba la Providencia, y a principios del siglo se llamaba el molino La Encarnación. Era en honor de la familia Cobian. Vemos que pues es un edificio muy bonito, estilo allá como europeo. El 17 de abril de 1948 se quemó el molino viejo. A consecuencia de este siniestro, la familia Cobian demandó a los hermanos Arias Sultán, y como resultado del juicio fue adquirido por don Franco Arias el 22 de abril de 1949. Ya como dueños los hermanos Arias construyeron este molino como lo estamos viendo, y ya se llamó Molino de Ustro. En 1951 entraron en funcionamiento las nuevas instalaciones del molino bajo la administración de don Ramón Arias Escay. Actualmente la administración del molino está en manos de la familia Arias Barnea, localizándose en la hacienda La Granja San Antonio. El nombre del molino de esto es el nombre de la universidad donde estudió el señor don Ramón Arias. Por eso quiso dejar ese recuerdo de ese recinto universitario como un recuerdo.
Estas son una vista de lo que es la grande granja de San Antonio, de engorda de pollos. Esta es una bodega donde guardan el trigo. Esta es una de las muchas plataformas que acarreaban el trigo desde el Pulimeo hasta aquí, hasta el molino. Era tirada por mulas y venía sobre unos rieles. Ya ahorita ya nomás está como, queda ahí como un recuerdo de museo, que es esa plataforma, pero aquí todas eran por los dos lados. La vía por donde venían estaba tirada desde la estación de Pulimeo hasta la parte posterior de aquí de la tienda. Esta es la Capilla de Botello. Fue construida a iniciativa de don Ramón Arias y el señor cura José María Gay, con la cooperación de todo el poblado. Su diseño está basado en una ermita de la provincia de Soria, España. Está hecha a base de ladrillo, excepto su campanario, donde le mezclaron elementos de concreto. Su fachada es sencilla, ya que cuenta con unos contrafuertes que son la base de la estructura, la cual se refleja en todo su exterior. En toda la capilla se combinan los elementos tanto estructurales como decorativos, pues se ilumina por unas ventanas estilo ojival. En su interior es de llamar su atención el bautisterio.
ya que en su sencillez enmarca una obra de bordado de seda que es raro que se elabore en esta época. Huella en esta región, fue hombre de un profundo sentimiento humano hacia el prójimo. Aquel que le pedía un favor le tendía la mano y con gusto lo ayudaba. Por eso era estimado en la región. Antes de morir, él quiso que sus restos reposaran en esta capilla y sus deseos fueron cumplidos. He aquí, pues, la cripta donde reposan sus cenizas. El señor don Ramón Arias dejó una honda huella en esta región. Fue un hombre de un profundo sentimiento humano hacia el prójimo. Aquel que pedía un favor le tendía la mano y con gusto lo ayudaba. Por eso era muy estimado en la región. Don Ramón quería mucho a Botello y a su hacienda. Antes de morir, quiso que sus restos reposaran en esta capilla y sus deseos fueron cumplidos. He aquí pues la cripta donde reposan sus cenizas. Vemos ahora una pintura anónima en el que destacan las expresiones muy fuertes de los soldados que llevan ahí a Jesucristo. Y que contrastan con la dulzura del rostro de Cristo. La actitud agresiva de los soldados que lo llevan, amenazantes, burlándose. Es una pintura muy fuerte, de mucho dinamismo. Se derriba angulo
A través de la historia, este río se le ha nombrado río del Molino, río de Sirapecuaro, río de Botello y hasta río de Panindícuaro, y río Angulo, que es el nombre oficial. Posiblemente este nombre de río Angulo se debe al Alonso Angulo de Montesinos, un sobrino de este, ¿cómo se llama? Pues me fue el nombre. Pero le dieron una caballería de tierra por el rumbo del Fresno, que fue el que hizo la hacienda del Fresno, con esa caballería de tierra que le concedieron don Luis de Velasco en 1560. Casa de don Moisés Tena. Recordemos que a esta casa ya se le había hecho una toma exterior, pero es interesante conocerla en su interior, ya que esta casa difiere de todas las que hemos visto. Su plano es muy singular, como lo vemos, aunque está deshabitada y casi en ruinas, no deja de ser interesante. Tratemos de describirla brevemente. Hermosa residencia de mediados del siglo pasado. Una de sus características principales son que en su corredor principal, en vez de postes de madera, se emplean arcos de medio punto de cantera. Cuenta con un acceso amplio propio para la entrada del transporte de la época. En la sección paralela a la calle está una sala con ventanas al exterior y el clásico poyo para la lectura. Amplio corredor y 2 recámaras más. Hermoso jardín a desnivel, dividido del gran patio por una barda de celosía y banca de cantera.
Además, al fondo están las caballerías y las dependencias propias de los servicios de la casa, como horno para pan, pilas de agua, etc. Hay que hacer notar que la cornisa, que es parte del segundo piso, la primera parte es de cantera y la segunda está hecha de madera, donde es sostenida por las zapatas y unos pilares de madera. Este detalle está muy hermoso. Está adecuado a la casa. En la planta alta donde nos encontramos estaba el comedor, la cocina, recámaras y baño y amplios corredores con perfiles de mampostería para las macetas.
En este lugar de la planta alta era de notar que contaba un puente de madera cubierto que unía las recámaras de la planta alta con la zona de recepción de la planta baja. En las habitaciones había muebles de muy buena fábrica, como roperos, divanes, tocadores, camas de latón y lámparas de cristal, todo de muy buen gusto. En esta casa fue hospedado el emperador Maximiliano en su paso a Valladolid el 9 de octubre de 1964. Bueno, como nos referimos anteriormente, en esta casa fue hospedado el emperador Maximiliano, el cual hacía un viaje por el nuevo imperio con el fin de examinar por sí mismo la situación de los departamentos, conocer sus necesidades. En aquellas circunstancias en que más hacían sentir la gran carestía y miseria, pasó el emperador por lugares donde grupos de indias lavaban a orillas de los arroyos y niños desnudos, morenas con ojos orientales, se preguntaban quién era aquel que sonreía y agitaba los brazos ante ellos. En la obra México a través de los siglos se cuenta este viaje así. La partida se verificó en la mañana del 10 de agosto de 1864. Maximiliano salió del Palacio de Chapultepec, en donde residía y que en el nuevo régimen había tomado el nombre de Alcázar, acompañado de un escuadrón de cazadores de África y 2 de la Guardia Imperial, al mando de estos últimos del coronel Miguel López, siguiendo en una diligencia el consejero Schertzel-Lechner, el secretario del gabinete Iglesias, el chambelán Reigosa, el escribiente Noriega, y cerrando la marcha y el resto de la servidumbre. El 17 llega a Querétaro y el 23 sigue su viaje a la población de Apasco, Celaya, Salamanca y a Irapuato, de donde sale el día 11 de septiembre y llega a San Miguel Allende el 13, donde da el grito de la independencia. Viaja a Dolores el 15, ahí pasa el 16, saliendo de ella el día 17 para llegar a Guanajuato el día 18, donde sale el 26 para pasar por Silao el 27 y llegar a León el 28, de donde sale el día 1 de octubre por el rumbo de la Piedad con dirección a Valladolid, a donde llegó a Panindícuaro el 9 de octubre de 1864 y un día después a Valladolid. El 2 de octubre y el 18 se dirige a Toluca y el 28 se reúne con la emperatriz Carlota, que salió de México a recibirlo en la hacienda de San Juan de la Cruz. La fantasía popular ha hecho viajar junto a Maximiliano y Carlota por toda la República y los han visto llegar a esta casa. De haber sido así, de seguro la emperatriz habría guardado un buen recuerdo de su permanencia en este risueño pueblo y en sus desvaríos se habría acordado de él como recordaba México hasta su muerte en 1927.
Estas son fotografías de los emperadores de México cuando residían en el castillo de Chapultepec. Se ve la elegancia y el lujo en que vivían estos emperadores en una tierra extraña. Que en esta fotografía, la emperatriz Carlota, en el centro, en 1925, a los 85 años de edad, murió 2 años después. Con sus facultades deterioradas. Este balcón de esta recámara se aprecia un balcón forjado a mano. Que le da una elegancia a la puerta, que está hecha de cantera.
Y entonces, ahora, como colofón a este reportaje gráfico del pueblo, escucharemos la canción Apanindícuaro, letra y música de Abdiel Líbano y Valentín Hernández, interpretada por el trovador romántico de la canción, Ernesto Villegas López, hijos legítimos del pueblo. A ti, rincón michoacano, pueblito de la ilusión, con un gesto mexicano, te grito esta mi canción. De poeta y arquitecto, eres bella inspiración, mucho presto mis contentos, salidos del corazón. Con tus calles pedregosas, tus puertas de ensoñación, con tus mujeres hermosas que roban el corazón. Tus hombres son muy cabales, no presumen de valor, en tus pechos son formales y te tienden el honor. Apanindícuaro querido, Apanindícuaro ideal, eres de mi amor el nido, mi refugio de mi mar, mi refugio de mi mar. Con tus dorados trigales y tus guayabos en flor, con tus bonitos trigales, de tu pueblo es tu primo, de manantiales pintados, la paisaje esplendor, Irisika ya el granado, donde se baña mi amor. Apanindícuaro querido, Apanindícuaro ideal, eres
de mi amor hendido y refugio de mi mar, y refugio de mi mar. Tan indicuaro querido, yo jamás te olvidaré, por lejos que yo me encuentre, siempre te recordaré. Si me cambiara la suerte, de ella no volverte a ver, yo te amaría hasta la muerte, porque eres tú mi querer, porque eres tú mi querer. Este video es para todos los que de una forma u otra estamos ligados a este pedazo de tierra que nos vio nacer o que siendo forasteros nos acogió y en él crecieron nuestros hijos. A las nuevas generaciones queremos transmitirles la historia y tradiciones que oímos a nuestros mayores y que no están escritas, pero sí plasmadas en sus retorcidas calles, pegada a la cal y tejas de sus casas y cantada diariamente por las voces del bronce de sus campanas. Quisiéramos recordar a todos nuestros compañeros de juegos o personas que formaron parte de nuestra niñez y juventud, en una palabra, de nuestra vida, pero la memoria, por ser humana, es imperfecta y falla. Por eso mejor lo dedicamos a todos los que no se mencionan, para que viéndolos recordemos juntos los lugares de nuestras travesuras, sueños y fantasías, lugares que no olvida el que está lejos y siempre añora, y a quien te pregunte dónde es, respondas con orgullo, Panindícuaro.
¿Dónde está el negro? ¿No salen bien? Mami, no,